Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por la oportunidad de presentar el día de hoy. Solo una pregunta, no sé si tengo que prender la cámara o no, porque veo que no hay ninguna cámara, así que Es elección tuya. ya, Si es que tienes buena conexión de internet y sí, para tengo que buena la gente conexión. tenga una cara presente enfrente, Ya, sí, a veces prefiero mejor. eso. Ok. Bueno, lo que vamos a estar hablando hoy día, que es el título de la charla, suena como súper específico, que es de la geología y la evolución del distrito IOCG, que ya voy a explicar lo que es un IOCG, Candelaria, Punta del Cobre. Es igual un tópico que suena específico, pero la gracia que tiene es que tiene implicancias no tan específicas, y de hecho también metodologías que ocupé que no son tan específicas solamente para este tema. Este igual es un trabajo súper colaborativo, así que quiero partir dando las gracias a, bueno, Becas Chile, que este es principalmente mi trabajo de doctorado, y fue que gracias a Becas Chile que pude irme a hacer el doctorado, a la Universidad de Cornell, que fue donde hice el doctorado, a Lundin Mining, que es la empresa minera que financió gran parte de mis terrenos y labores analíticas que hice para esta investigación, y finalmente al Núcleo Milenio Trazadores de Metales, que también estuvieron en apoyo especialmente en la última parte de este trabajo. Bueno, para empezar, para no irme directamente al tema y un poco como darle importancia también el por qué este es un tema importante, lo que están viendo ahora en pantalla es una foto de Shanghái. Shanghái, esta ciudad mega gigante en China, del principio de los años 90. Si se fijan, ahí está, hay una bahía, hay un río, se ve todo bastante tranquilo, diría yo, y bueno, adelantémonos unos 20 años después, y así es como se ve Shanghái hoy en día. Es una jungla de cemento, muchos edificios gigantes, mucha luz, una cosa así ya bien impresionante. ¿Y por qué muestro esto? Porque en el fondo para poder llegar de la foto 1 a la foto 2, necesitamos poder construir, necesitamos poder poner cable de electricidad, poder hacer tecnología, y todo eso requiere de recursos metálicos. Entonces, esa es una de las razones principales por la cual nosotros seguimos trabajando en geología económica, es que el mundo sigue avanzando y evolucionando, y para esto necesitamos más recursos minerales. Otro ejemplo típico de esto son sus teléfonos, que yo tengo el mío acá al lado, que me sirve de torpeo, que están compuestos por una serie de minerales, una serie de elementos que no crecen en superficie, sino que nosotros los buscamos y que son parte del por qué nosotros tenemos una labor como haciendo exploración. Y una de las cosas más importantes es que si queremos pensar en un futuro donde primen las energías renovables, estamos hablando de un futuro donde haya más energía solar, más geotermia, más energía eólica, para todo eso necesitamos esta materia prima. Entonces necesitamos, aunque no le guste escuchar esto, necesitamos más minería. Entonces nuestra vida actual es dependiente de la minería, y no podemos ser tan injustos en pensar de que solo nosotros nos podemos quedar con la parte de tecnología y que otros países que están en vías de desarrollo no. Entonces tenemos que pensar que tenemos que crecer todos juntos. Ahora también depende de nosotros como geólogos que sepamos hacer esto de una manera sustentable, donde nosotros podamos explorar y explotar de manera sustentable. Es una de las razones principales por la cual a mí me gusta trabajar en geología económica, es que entiendo que es algo necesario, pero que al mismo tiempo tenemos que hacerlo bien. Entonces, para poder explorar mejor, para poder seguir avanzando, necesitamos entender cómo se forman los depósitos, porque si no, nos va a costar mucho buscarlos. Y en ese sentido, yo he estado trabajando estos últimos años en los IOCG. Ahora, ¿qué es un IOCG? Son las siglas de Iron Oxide Copper Gold, y eso es en español óxidos de hierro, cobre, oro, y es bastante literal porque eso es lo que uno encuentra en UIOCG: óxidos de hierro, que se refiere al mineral magnetita y o hematita; cobre, que es bastante literal; y oro. Ahora, ¿qué son estos depósitos IOCG? ¿Cuándo se forman? ¿Dónde y cómo? Bueno, es como una ensalada en realidad responder esta pregunta, porque están distribuidos por todo el mundo. Ahí en el mapa puse en estrellas los más importantes, y están distribuidos también en todo el tiempo. De hecho, hay depósitos IOCG del Arqueano, estamos hablando 2.7 billones de años, que es el ejemplo de Carayás en Brasil; otro pic está con 1.8 o 1.5 billones de años en Australia; y después tenemos los depósitos más jóvenes, entre comillas, que son entre 170 y 100 millones de años, que esos son los depósitos andinos. Es un tipo controversial de depósito porque no hay un modelo único, no hay un consenso en cómo se forma un IOCG. Y como
depósito es sumamente importante porque es nuestra segunda fuente de cobre principal en minería, entonces tiene cantidades significativas de cobre, además de oro, pero también otros elementos como plata, uranio, molibdeno, níquel, cobalto, que está súper de moda, y tierras raras, que también están bien de moda. Como algunas cosas que tienen en común los IOCG es que tienen muchos óxidos de hierro, como mencioné antes, magnetita, hematita, y tienen un fuerte control estructural. Entonces, en parte por eso también nos vamos a centrar en la geología estructural para esta presentación y lo que les voy a mostrar. Ya, voy a hacer un stop acá porque me parece que esto es algo muy importante, porque especialmente porque vivimos en Chile, o por lo menos yo estoy acá, y imagino que la mayoría de la gente que está viendo, una gran parte también. Esto no es un porfio cuprífero. Porfio cuprífero se refiere al tipo de depósito como Chuquicamata o como el Teniente, que es como nuestro clásico depósito de cobre. Esto no es un pórfido, es otro tipo de depósito. Entonces, pensemos como lo que les voy a ir mostrando, que no es el mismo modelo, que hay que buscarlo de manera diferente, entonces también por eso esta información es muy significativa. Entonces, ¿por qué no es un pórfido? Bueno, de partida no hay una intrusión ígnea que está asociada, que ocurra al mismo tiempo. No está como el pórfido teniente o algo así que nosotros podemos ocupar para entender cómo ocurrió la mineralización. Y la mineralización, de hecho, puede estar hospedada, o sea, nosotros podemos encontrar la mineralización en rocas que pueden tener millones de años más que la misma mineralización. Y no hay un modelo general, como mencionaba antes. Es un tipo de mineralización que tampoco tiene un ambiente como estrictamente conformado ya. De hecho, como veíamos, ocurre en IOCG en tantos momentos de la historia de la Tierra, que es muy difícil encontrar un ambiente como tectónico o un ambiente que sea únicamente de los IOCG. Entonces, en general, es un tipo de depósito que, al igual que los humanos, cada depósito es diferente al otro y especial en su forma. Pero sí tienen cosas en común que nos pueden ayudar a entender mejor como cuál es el gatillante de por qué se forma este tipo de depósito. Bueno, para seguir dándole al tema de la diferencia, este es un gráfico, o sea, una imagen, perdón, mostrando en estos círculos apuntan a depósitos IOCG o similares alrededor del mundo, no los más típicos, sino con un poco más de variedad. Y en el fondo aquí este círculo de colores muestran los tipos de alteración hidrotermal. Entonces, pensando por alteración hidrotermal, cuando tenemos una roca caja y pasa por ahí un fluido hidrotermal, que es el que trae los metales, al pasar por esta roca caja va a crear minerales secundarios. Y nosotros llamamos eso alteración hidrotermal, la creación de esos minerales. Entonces tenemos alteración hidrotermal que forma en azul, por ejemplo, minerales como principalmente de sodio, en rojo, principalmente potasio, y amarillo ahí tenemos como el tipo de mineralización que sea cobre, oro. Si se fijan, casi no hay ningún círculo de color igual que el otro. No, hay más de un tipo de mineralización, más de un tipo de alteración, y esto un poco reflejando las diferencias que hay entre todos estos IOCG. No hay ninguno igual al otro. Ahora, también en términos del modelo, de cómo se forma, es bien controversial al nivel de que he visto peleas en congresos sobre el tema. Y una de las cosas más controversiales es de dónde viene este fluido hidrotermal que trae los metales. Entonces, un modelo dice que es magmático hidrotermal, entonces más como los porfios, que viene de un cuerpo magmático en profundidad, y que de ahí, de ese cuerpo, salen los fluidos que acarrean los metales. Y el segundo modelo es que en realidad estos fluidos, el calor puede venir de un cuerpo magmático, pero los fluidos en sí vienen de como cuencas que están cercanas o encima de estos depósitos, y más bien como de sedimentos evaporíticos, muy ricos en sal, entonces se forma una salmuera que arrastra estos metales. Y estos son dos modelos que no ha habido consenso y no los hay, y vamos a estar también hablando un poco de esto en la presentación. Ahora, yéndonos al mundo de los depósitos IOCG andinos, esta franja se extiende desde la zona centro-sur de Perú hasta Chile central. Los depósitos se forman entre el Jurásico tardío y el Cretácico intermedio. Están generalmente, más no siempre, hospedados en rocas de arco volcánicas, que son precursoras a cuencas extensionales de tras arco. Es, como mencionaba antes, la franja IOCG más joven y mejor expuesta, y algunos de sus mejores representantes o más famosos son Raúl Condestable o Mina Justa en Perú, y en Chile sería Manto Verde y Candelaria, que es donde vamos a estar hablando en el próximo rato.
Aquí en este cuadrado rojo se ve dónde está el distrito de Candelaria, es justo al sur este de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? Responde la pregunta del millón, ¿cómo se formó el distrito de Candelaria? La idea es que vamos a ir respondiendo esta pregunta, pero integrando distintas escalas de tamaño y también distintas disciplinas dentro de la geología. Entonces vamos a ver un poco de caracterización petrográfica, de geología estructural y de geoquímica, pero todo aplicado a esta pregunta de cómo se formó el distrito. Un poco la unión hace la fuerza para responder esta gran pregunta. Ahora, este es el spoiler, pero ¿cuáles van a ser los mensajes que ustedes se van a llevar de esta charla? Es que, bueno, para poder haber formado el distrito de Candelaria Punta del Cobre y su migración, hay un importante control estratigráfico, que es regional y local. Hay una cinemática que sugiere que el setting en que se formó esto es transpresional, o sea, hay compresión y también hay movimientos de rumbo, y hay un control estructural que es local de la mineralización. Y por último, ocupando la química de las piritas, que voy a explicar más adelante con más detalle, podemos evidenciar que los fluidos magmáticos, o sea, los fluidos termales son magmáticos e hidrotermales, y al final hay un poco de incursión y participación de fluidos externos. Ahora, esto es una pega que estuvimos, no lo hice solo yo, sino que hubo harta gente que también participó en esto. Fueron como 4 años, un poco más de 4 años trabajando, en que fui mucho a terreno, se subió mucho cerro mapeando la zona. Esta es una foto acá con mi profesor guía, John Thompson, de la Universidad de Cornell. Se sacaron muchas muestras que fueron de Copiapó a Estados Unidos, a otros laboratorios, y que de hecho ahora están en el estacionamiento de la casa de mis papás de vuelta. Y se visitaron todas las minas del distrito. Esto es un trabajo muy colaborativo, como les mencionaba. Yo no me quedé solamente trabajando en la mina Candelaria, sino que tuve la súper suerte de visitar las otras minas del distrito y poder trabajar con las otras empresas que trabajan ahí, y que también fueron increíblemente amables en colaborar y entender que este es un trabajo que tenía que ser distrital y entre todos. Y por último, logueé muchos sondajes. Mucho me refiero a kilómetros de sondaje. Y el logueo sondaje, yo pensando en que mucha de la gente que está viendo esto son estudiantes de geología, yo encontraba que era la pega más espantosamente aburrida cuando era estudiante de geología, y con el tiempo me he dado a dar cuenta que es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer, porque básicamente es cuando nosotros tenemos ojos a qué es lo que está pasando en profundidad bajo nuestros pies. Así que yo soy una fanática logueadora de sondaje, y hago unos logueos increíblemente hermosos, por decirlo, muy detallados, como pueden ver acá en la imagen. Esto de hecho no es de este proyecto, es de mi magíster, pero de hecho digitalicé este logueo sondaje para ocuparlo, para mostrarlo como ejemplo una vez en algunas charlas, en que puse la litología, las leyes, las vetas, qué beta corta, qué beta, cuáles son los minerales en las vetas, la densidad, los sulfuros que hay, etc. Y en el fondo toda esta caracterización que uno puede hacer de los depósitos en gran parte viene de acá, de este como trabajo así bien en detalle, viendo qué es lo que está ocurriendo en los sondajes. Así que eso solo como para mostrar un poco cómo fue la pega que se hizo para poder hacer este trabajo. Y ahora ya, entrando al distrito, antes de eso, como les mencionaba, también hay un trabajo de geoquímica asociado, y esto fue básicamente el mundo de los laboratorios. Pasé mucho tiempo metida en diferentes laboratorios, en que trabajé con una microsonda electrónica, viendo elementos mayores en pirita, que es el mineral que voy a mencionar, con ablación láser, en que veía elementos traza. Trabajé en un sincrotrón, que es de hecho un acelerador de partículas del porte de una cancha de fútbol, que fue una experiencia bien bizarra y muy entretenida. Y también trabajé viendo la composición isotópica de azufre in situ, que se hace con un SIMS, que también es otra máquina media compleja. En todos los laboratorios hubo siempre técnicos que me ayudaron y mucha colaboración, y fue una experiencia bien intensa, en que también uno se da cuenta que el mundo terreno es muy bonito, pero que este mundo laboratorio también es sumamente importante para poder entender más sobre lo que estamos estudiando. Y ahora sí, un poco ya empezó a hablar del distrito. El mapa que ven acá es el mapa del distrito Punta del Cobre. Si se fijan, están estas 9 estrellas. Estas 9 estrellas son minas activas. De ellas, la más grande, por supuesto, es la mina Candelaria, pero para mostrarle que es un distrito tremendamente activo económicamente. Entonces, un poco viendo cuáles son las litologías que vemos en el distrito Candelaria, el grupo, o sea, la formación más antigua y la más popular, diría yo, es la formación Punta del Cobre.
La mayoría de la mineralización está hospedada en la formación Punta del Cobre y podemos dividir esta formación en 4 partes. La parte más antigua y la que está más abajo en esta columna estratigráfica, originalmente la llamamos andesita inferior. Encima de eso tenemos un mismo nivel estratigráfico en que en algunas partes del distrito aparece una dacita, que es como un criptodomo, y en otras partes aparece un estrato volcano sedimentario, pero que están en el mismo horizonte estratigráfico. Encima de esto tenemos una andesita superior. Estos 3 conforman la formación Punta del Cobre. Encima de eso tenemos una cuenca sedimentaria marina que le llamamos el grupo Chañarcillo. De este grupo Chañarcillo en realidad yo trabajé únicamente en la formación Abundancia, que es la que está más abajo, y es porque es principalmente la única que había más mineralización. Y encima de eso tenemos la formación Cerrillos, que es importante porque la edad de la formación Cerrillos es la que nos indica, hasta antes de este estudio, cuándo empezaba la compresión en el distrito. Entonces esto es como unos 110 millones de años. Como parte de mi trabajo, yo daté las principales formaciones de Punta del Cobre, y las dataciones están ahí, pero es más o menos entre 135 y 132 millones de años. El grupo Chañarcillo también tiene como un rango similar, pero hasta los 130 millones de años. Y si vemos en el mapa, todo lo que se ve azul y verde acá pertenece al grupo Chañarcillo, o sea, es nuestra cuenca marina. Lo poquito verde oscuro que se ve es la formación Punta del Cobre. Esto en café sería la formación Cerrillos. Y vemos hacia este lado como hartos colores rosados. Esos colores rosados es el batolito Copiapó. Entonces, es un cuerpo intrusivo ígneo que se emplaza hacia noroeste del distrito. El batolito de Copiapó nosotros lo subdividimos en 3 unidades plutónicas diferentes, en que la más antigua y la más grande es el Plutón La Brea, que tiene 118 millones de años. Después tenemos este, que es el Plutón San Gregorio, que recordémoslo porque es bien importante en esta historia, que tiene una orientación súper marcada nor-noroeste, y que tiene 115 millones de años. Y por último, los loros, que es un poco más joven, que tiene 110 millones de años. La composición de este batolito y de sus distintas unidades se va haciendo más félsica a medida que los cuerpos son más jóvenes. Y aquí en las fotos, para mostrarles solamente, hay mucha variabilidad en las litologías del distrito. Entonces, es muy importante tener claro como cuál es la columna estratigráfica, porque como está este batolito grande emplazado hacia el noroeste, gran parte de las rocas que están cercanas a ella sufren algún grado de metamorfismo, probablemente producto del emplazamiento del batolito. Entonces, por ejemplo, esta unidad volcano sedimentaria que les mencionaba corresponden a la foto D y C y E, así de variable es. Entonces, eso para tener un poco claro que en realidad es complejo también loguear y mapear las rocas de este distrito. Ahora, la mineralización del distrito, y esta imagen, esta figura que ven acá probablemente es de las cosas más significativas que hice en este trabajo. Con esta imagen vemos acá mapeado en rojo cuáles son los cuerpos mineralizados del distrito. Y este sí que sí fue un trabajo colaborativo entre todas las distintas minas que hay allá, en que ellos fueron amablemente, me ayudaron a entender cómo eran los cuerpos que ellos estaban explotando. Y si se fijan acá al lado, hay secciones representativas de cada mina. Esta de acá, que es lejos la más grande, es la mina Candelaria, y si se fijan, la mineralización está siguiendo como un horizonte estratigráfico, y en otra parte no. Esta de acá arriba es Alcaparrosa, y está siguiendo un horizonte, como una parte, como una línea estratigráfica. Y este también, que es Granate. Ahora, si nos corremos al lado más oeste del depósito, o sea, del distrito, lo que vemos es que en realidad los cuerpos son bastante más verticales. Si se fijan acá, estos mantos de cobre, aquí tenemos Santos, acá tenemos Punta del Cobre y acá Carola. Entonces, solamente uniendo toda esta información, lo que vemos es que la mineralización está controlada por la estratigrafía predominantemente hacia el oeste del distrito. Y aquí donde vemos principalmente estos cuerpos que siguen como las líneas estratigráficas. Entonces aquí estos colores que vemos son distintas unidades, y esto acá en blanquito con rojo son los cuerpos mineralizados. Mientras que hacia el este del distrito, hacia el lado acá, este es el Valle Copiapó, vendría hacia el este, la mineralización está principalmente controlada por estructuras. Y estas estructuras tienen una orientación predominante nor-noroeste, ¿ya? Ahora, ¿qué es la otra cosa que nos podemos fijar? Es que en el fondo esta estratigrafía roja, que ven acá, esta unidad, que era la unidad volcano sedimentaria,
tiende a ser mucho más gruesa hacia el lado oeste del distrito, versus hacia el lado oeste, en que muchas de las minas, de hecho, casi no están. Entonces, pareciera ser también que esta unidad volcano-sedimentaria, que es una toba con algunas intercalaciones sedimentarias, tiene gran importancia en torno a dónde encontramos mineralización. Ahora, ocupando solo trabajos de dataciones de uranio-plomo en diques, pudimos acotar la mineralización a los 115 millones de años, ¿ya? Esta misma edad fue también entregada antes en investigaciones previas datando molibdeno y nosotros lo corroboramos, pero también hay unas fases tardías de mineralización y algunas más tempranas. Ahora, aquí como vemos la alteración y la mineralización en el distrito, es súper dependiente de la litología. Entonces, si nosotros nos cambiamos de unidad, si estamos como en esta, no sé, en esta dacita versus, por ejemplo, o sea, en el domo teorítico, perdón, versus como la andesita, vamos a ver cosas diferentes. La alteración en la estratigrafía superior, o sea, en las partes más arriba en la columna, la alteración tiende a estar más desarrollada hacia el lado oeste del distrito, probablemente ligado también al emplazamiento del batolito Copiapó. Ahora, estos cuerpos mielinizados que siguen la estratigrafía, como un poco lo que vemos acá en Candelaria, o acá en Alcaparrosa, se denominan principalmente manto. Manto porque es como una especie como de manto que va por la estratigrafía. Este manto, una de las alteraciones principales que tiene es que es muy rico en magnetita. Entonces, en general, las alteraciones que vamos a ver, va a haber una alteración temprana de magnetita con actinolita, después una alteración principal de magnetita, actinolita, biotita, feldespato potásico y las cosas que nos interesan como calcopirita, que es donde está casi todo el cobre contenido, y pirita. Y también tenemos algunas alteraciones tardías que son más de minerales verdes como clorita o epidota, y también de matita. Y tenemos unas alteraciones que están más ligados al emplazamiento del batolito, que tienden a ser como tipo más como de skarn, como relacionados como a este calor que emite el batolito, como escapolita, granate, también feldespato potásico, un poco diópsido, y de background hay una alteración sódica cálcica bastante general en el distrito. La alteración continúa y continúa y continúa. Si uno se pone a ver sondajes de, por ejemplo, Candelaria, hasta 1000 metros bajo el depósito mismo, sigue habiendo alteración de magnetita, actinolita pervasiva. O sea, es una alteración en general que afecta a todo el distrito. Ahora, en términos de la mineralización, donde encontramos el cobre, está, como les decía, principalmente contenido en calcopirita, se encuentra diseminado en vetas o en brechas. Y la mineralización en vetas corta la mineralización o alteración pervasiva, o sea, en el fondo estas vetas ocurren bastante antes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los controles sobre los cuerpos mineralizados? Como les decía, la mineralización y la alteración dependen del tipo de litología. Y pareciera ser que la permeabilidad de la roca huésped tiene un rol fundamental sobre el control de la mineralización. Y donde encontramos este horizonte de volcán sedimentario que les mencionaba, como es una unidad más permeable, esa va a concentrar la mayoría de la mineralización. Ahora, si no está esa unidad súper permeable, la mineralización va a ocurrir en el segundo lugar más permeable, que tiende a ser en las fallas. Entonces las estructuras son tremendamente importantes. Ahora, podemos también ocupar estas estructuras para un poco acotar la temporalidad del evento principal. Eso es lo que voy a mostrar en las próximas 2 diapositivas. En general, la estructura y la deformación del distrito es un tema importante a tocar porque hay bastante deformación y es bien entretenido porque se ve súper bien. Entonces, se pueden reconocer fallas que son tempranas, que tienen que ver con la extensión y con la formación de estas cuencas de trasarco, y que se asocian con estratos sedimentarios que son sintectónicos. En el fondo se fueron formando a medida que las fallas se estaban moviendo. Hay también una serie de fallas de rumbo, que vemos acá en el mapa, que tiene una orientación predominante nor-noroeste. Recordemos que era la orientación predominante también de los cuerpos mineralizados que siguen estructuras. Y también encontramos fallas transtensivas, o sea que tenían extensión y un poco de movimiento de rumbo, así que han sido reactivadas ahora como fallas inversas. Y por último tenemos estructuras compresivas, como fallas inversas, principalmente se ve acá en esta zona, enfrente de la mina Candelaria, que llamamos las fallas de Paipote, y también plegamientos, donde hay varios anticlinales y sinclinales, que tienen en su mayoría orientación nor-noreste, y una serie de diques de orientación noroeste que podemos ver acá en el mapa. Si se fijan acá en estos diagramas de rosa, muestran bastante bien que la mayoría de las fallas y la mayoría de las vetas en el distrito tienen orientación nor-noroeste.
Y ahora en la diapo que viene nos vamos a fijar principalmente en esta zona de acá, que es la zona de cisalle de Ojancos. Y aquí también está esta serie de fallas inversas que llamamos de Paipote. La zona de cisalle de Ojanco es una zona de foliación principalmente, que sigue el contacto entre el Plutón San Gregorio, que recuerden que les mencioné que era de los más importantes en la zona, con este grupo Chañarcillo o la formación Punta del Cobre. Esta es una estructura que es sin intrusión, o sea, se formó cuando se estaba emplazando el batolito Copiapó o el Plutón San Gregorio en este caso. Y como se ve es que los estratos de la formación del grupo Chañarcillo se van inclinando formando un anticlinal en contra de esta zona de cisalle. Y si se fijan, en el fondo como los estratos forman este anticlinal que nos llama tierra amarilla y se van inclinando más hasta llegar a ser casi perpendiculares. Esta sección que vemos acá la construimos de hecho sacando datos de superficie y datos de sondaje, y si nosotros hacemos un zoom a los datos de sondaje, miramos bien cómo se ve ahí, lo que vemos es que hay alteración, que es prefoliación, mineralogía, o sea, minerales como contenidos en vetas que son sin foliación, en el fondo que se están formando y foliando al mismo tiempo. La mineralización principal, ¿cierto? Se ve completamente foliada, como se ve en esta foto acá, y al mismo tiempo, al final podemos encontrar también alteración tardía, vetas tardías, que contienen especularita en vez de magnetita en este caso, que cortan la foliación. Y con eso podemos concluir que la mineralización es de hecho sincrónica con la deformación, o sea, a medida que se estaba emplazando el Plutón San Gregorio, se estaba formando la zona de cisalle de Ojanco, estaba ocurriendo también la mineralización. Ahora, mirando este modelo, en realidad como lo vimos es que este tipo de estructuras que se ven asociados a emplazamientos intrusivos son más comunes de un ambiente compresivo que de un ambiente extensivo. Y poniendo todo eso, resumiendo un poco en un modelo cinemático, lo que podemos ver es que hay un sigma 1, y eso se refiere a cuál es la orientación principal de la deformación, que tiene una orientación noroeste-sureste, como se ve acá en la figura abajo. Con esa orientación, ¿qué es lo que vemos? Esa orientación produce fallas de rumbo nor-noroeste, que es lo que vemos también, estructuras compresivas de orientación nor-noreste, como la zona de cisalle, las fallas de Paipote o los plegamientos que mencionaba, y además un poco de extensión en que se abre espacio con orientación noreste, que es lo que vemos, o sea, perdón, noroeste, que es lo que vemos en los diques en la zona. Ahora, si juntamos esto con las edades, como les mencionaba antes, tenemos este 115 que se repite en todos lados, que es la edad del Plutón, es la edad de la mineralización, y además es la edad de los diques noroeste que mapeamos para este trabajo. Por lo tanto, con eso podemos concluir que la mineralización es sin intrusión y que todo esto ocurrió en un ambiente transpresivo, en el fondo que estamos apretando el distrito y además había movimiento de rumbo. Ahora esto es muy importante, y si ponemos todo esto como una especie de evolución distrital, estructural, lo que vemos es que la formación Punta del Cobre y del grupo Chañarcillo se forma en un ambiente extensional asociado a esta apertura de cuencas de Trajarco entre los 135 y 130 millones de años. La transpresión, o sea, cuando cambió esto, debe ocurrir en algún momento entre los 120 y los 115. Nosotros ahí apuntamos directamente a los 115, pero podemos suponer perfectamente que ocurrió un poco antes, incluso quizás asociado a estas fases más tempranas del batolito Copiapó. Lo entretenido de esto es que estas edades que estamos viendo acá no son solamente de esta zona, sino que conversando con otros colegas del Cernagiomín o ya algunos papers que han salido más recientemente, hay zonas de formación transpresiva también de esta edad, del Cretácico inferior, un poco más al sur, en la Higuera o en el Tofo. Y también hace poco se ha visto transpresión en el sistema de la falla Atacama, una edad súper similar. Entonces pareciera ser que esta edad que estamos viendo por lo menos pareciera estar dando inicio a la compresión o transpresión en esta parte del mundo. Ahora, ¿por qué es importante? Como les mencionaba al principio, en realidad esta edad antes había sido considerado como de los 110 millones de años, entonces estamos moviendo bastante cuando empezó este tipo de formación. Ahora, ¿qué tiene un poco, cómo podemos relacionar esto con la mineralización? Y esto es como un poco la discusión más abstracta. Pero es posible que en estos ambientes como más compresivos o transpresivos, si yo tengo algún cuerpo magmático en profundidad, como vemos acá en esta figura, esta puede ir soltando fluidos que tienen metales, que van a tender a moverse por estas fallas que un poco bordean estas cuencas de Trajarco,
y van a tender a liberar o a meterse en su zona más permeable, que vendría a ser como el fútbol o la zona de la cuenca que está deformado, y al mismo tiempo se puede estar formando también plutonismo en la zona del fútbol, que sería la zona menos deformada de este sistema. Ahora, esto, claro, es una idea, y principalmente porque el batorito Copiapó, aunque tenga la misma edad, no tiene nada de mineralización, y no hay ninguna prueba que nos pueda indicar de que esta es la fuente directa de los fluidos mineralizadores en el distrito. Lo que nos lleva a la última parte de la charla, que es pensar un poco en los fluidos. Ok, tenemos la permeabilidad es importante, la litología es importante, tenemos el tiempo en que se formó esto, sabemos qué tipo de régimen estructural había, pero ¿qué pasa con los fluidos? Todavía tenemos estos dos modelos acá en pantalla y hasta ahora no he respondido nada sobre eso. Recordemos que estamos acá en una desventaja, porque a diferencia de los pórfidos, aquí no hay un cuerpo intrusivo que yo pueda mirar para entender más del fluido. Aquí yo estoy así trabajando con una roca que tiene minerales que se formaron, al parecer, 15 millones de años después que esa roca caja. Entonces ahí yo me meto en la última parte, que fue buscar un proxy para entender cómo se formaban los fluidos. Y proxy, que ocupo harto esa palabra, pero igual prefiero definirlo así medio diccionario, en el fondo es una figura que se usa para representar el valor o el cálculo de otra cosa. Entonces, como yo ocupo un proxy como una aproximación de otra cosa. Y en este caso vamos a ocupar las piritas. La pirita es un mineral de alteración muy típico de este IOCG y de muchos IOCG. Investigación previa en la química pirita ha mostrado que ocupar su composición química isotópica puede ser representativo del setting del depósito. Entonces eso vamos a hacer acá. Ahora, ¿qué es la pirita? Es un sulfuro, tiene una ecuación súper simple, o sea, tiene una fórmula súper simple, es hierro y azufre 2, pero como es muy simple, también funciona como un poco como un basurero, o sea, pueden entrar otros elementos en menor cantidad a ocupar espacios libres o a reemplazar el hierro o el azufre. Entonces, como les muestro acá, los típicos son el níquel, el cobalto, y el oro pueden entrar a reemplazar el hierro. En este caso vamos a fijarnos en el níquel y el cobalto solamente, y el azufre puede entrar el selenio o el arsénico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este trabajo? Voy a medir la composición química de estas piritas y me voy a fijar principalmente en qué está pasando con la concentración de estos elementos. Como decía, la pirita es un mineral muy común, ocurre en muchos ambientes, por ende también es una súper herramienta que nosotros podemos aplicar en otras partes. Y lo otro que les voy a mostrar acá es que vamos a ocupar los isótopos del azufre para ver la fuente de los fluidos. Y los isótopos se refiere, así literal, es que es el mismo número atómico, pero con diferente masa. Y aquí tenemos los isótopos del azufre. Nosotros vamos a ver principalmente el azufre 34, que es el segundo con más concentración, y vamos a trabajar con un delta de azufre 34 que se mide con esta fórmula que acá les dejo en pantalla. Esto no es algo que hice yo primera vez en la vida, no, sino que se ocupa bastante en geología, se ocupa para ver asignaturas y como las fuentes, si es que es, por ejemplo, de evaporitas, perdón, que tienen a ser como números más positivos, o rocas como más de ambientes sedimentarios, que tienen a ser más números negativos, pero en general, los valores más relacionados a cosas magmáticas ígneas tienden a estar cerca del 0, así que acordarnos de eso. Ahora, el muestreo, como son tantas las cosas que hicimos con estas piritas, tiene que ser como súper estricto porque no podemos tener muchas muestras. De hecho, yo trabajé con 12 muestras. Tenemos un primer grupo que es premineralización, un segundo grupo que es demilinización principal, un tercero que es demilinización tardía, y un grupo 4 que no voy a mencionar acá, que es demilinización más arriba en la estratigrafía. Entonces hay que ser muy bueno, hay que tener como mucho cuidado en que estés seleccionando las piritas adecuadas para poder hacer representación de estos grupos que muestro acá. Ahora, si les muestro más o menos un resumen de todos los valores de isótopos de azufre, que se ven acá, que se correlacionan bastante bien con con análisis que hice de isótopos en calcopirita también. Esto es importante porque un poco dice que esta pirita se forma en conjunto con la calcopirita. Lo que vemos es un rango de resultados que va como de -2 a +10. Entonces recordemos un poco los números que mencioné recién. +10 se relaciona más bien como a fluidos externos, -2 más bien como a algo ígneo. La mineralización principal, eso sí, está en torno al 0, entre -1 a +2, y el manto, estas zonas como de mineralización, está entre 1 y 1.5. Entonces lo que vemos acá,
pareciera ser es que la mineralización principal es más bien de origen magmática hidrotermal. Ahora, lo otro es que las muestras que tienden a tener valores más positivos, como yo hice mi muestreo muy exhaustivamente, corresponden a piritas de mineralización tardía. Entonces, pareciera ser que tardíamente estos números de isótopos suben. Ahora, yo también puedo ocupar la química de las piritas para ver las fuentes. La razón cobalto-níquel es una súper buena herramienta, y lo que vemos es que las cantidades de cobalto y níquel en estas piritas son anómalamente altas. Y eso refleja una fuente más máfica de estos fluidos. Hay razones de cobalto-níquel bastante altas, pero eso corresponden a rocas que están muy arriba en la estratigrafía, donde ya no hay mucho níquel. Y lo otro bueno es que no estamos viendo algo que sea como únicamente de Candelaria, sino que de hecho lo que se ve en los colorados, que es de un IOA, que es como un primo hermano de los IOCG, son rangos similares, y Ernest Henry, que es un IOCG de Australia, también tiene valores bastante similares. Ahora, también podemos integrar estos isótopos con la química de las piritas. Lo que les muestro acá es que ocupo las razones de selenio-azufre, entonces recordemos que el selenio entra a reemplazar el azufre, y los isótopos como el delta 34S, para ver también la fuente de los fluidos. ¿Y qué pasa acá? Que en el fondo, si yo tengo un delta S, como mi isótopo de azufre tiene valores altos, y una razón de selenio-azufre baja, eso es indicativo de una fuente externa, o sea que estos fluidos no vienen de un cuerpo magmático en profundidad, sino que vienen más bien de una parte externa, quizás probablemente relacionada como a la cuenca. Pero si yo tengo valores bajos de azufre, de isótopos de azufre, pero altos de selenio-azufre, lo que indica es una fuente más bien magmática o magmática hidrotermal. Ahora, si yo aplico esto en mis muestras, da un trend súper bonito, en que si se fijan acá, lo he anotado, en que la mayoría de las muestras están en el cuadrante de magmático hidrotermal, y las muestras que se ven acá, las que están acá con colores más verdecitas, de hecho son las mismas muestras que son tardías. Entonces podemos con esto decir que los fluidos en el distrito son indican que estos fluidos son mayoritariamente de origen magmático hidrotermal, en que la mayoría de las muestras analizadas caen en ese cuadrante, pero que hay una incursión tardía de fluidos externos probablemente relacionados a la cuenca. Entonces con esto un poco doy por finalizado esta lluvia de datos para contarles un poquito al final cuáles fueron las observaciones como resumidas que podemos hacer del trabajo que hicimos acá. Así que un poco resumen o conclusiones. Con lo que los muestro podemos ver que hay un control estratigráfico regional en el distrito. Este contacto, la mineralización en general se tiende a concentrar en el contacto entre esta andesita inferior de la formación Punta del Cobre y este horizonte estratigráfico más permeable, donde está esta unidad volcano-sedimentaria. Entonces hay un control de la paleoprofundidad dentro de donde encontramos la mineralización. Probablemente hay una importancia en los cambios químicos que están ocurriendo, como se ve reflejado en las piritas, y también en la fuente de los fluidos, que como vemos pareciera ser principalmente magmático hidrotermal y va cambiando hacia el final. Los controles de dónde encontramos la mineralización dependen mucho de la litología, y eso tiene que ver con la permeabilidad local y también de las estructuras. La mineralización principal, que ocurre en los 115 millones de años, ocurre durante transpresión. Y esto es interesante también porque en general, como nos encanta simplificar las cosas, los IOCG se tienden a clasificar como tipos de depósitos que ocurren casi siempre en etapas extensionales. Entonces esto un poco está mostrando lo contrario. Y no es para decir que no estaban mal, ahora todos ocurren en transpresión, no, sino para mostrar que en realidad no tenemos que casarnos con algún tipo de régimen estructural, y eso es bueno porque también nos abre puertas hacia dónde podemos buscar más de estos depósitos. Y por último, bueno, un poco lo que ya les mencioné, la compleja química de las piritas que estudié indican que el fluido o la fuente de los metales que formaron estos depósitos es más bien de un origen magmático, hidrotermal y máfico, y que se mezcla al final con estos fluidos tardíos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para como los IOCG a nivel así global? Es que pareciera ser que el magmatismo máfico en arcos extensionales o compresionales complejos es como algo necesario en que necesitamos para formar los IOCG. Y más que la parte de arcos extensionales es el magmatismo máfico. Pareciera ser que ese es como la clave para poder formar este tipo de depósito en vez de un pórfido.
Ahora, y lo que vimos, lo que se vio acá, en el fondo, que este arco magmático más máfico es precursor de nuestro setting típico de arco que domina la era de los pórfidos. Y puede ser entonces también por eso que no vemos no vemos IOCG más jóvenes, porque en el fondo el setting del arco no era el correspondiente. Y para terminar, quiero decir como un poco qué aprendí yo con esto, que es muy importante que en nuestros trabajos de geología que hacemos, en nuestras investigaciones, cambiemos la escala. Aquí les mostré trabajo que se hizo mapeo subiendo el cerro, hasta trabajo que se hizo bajo microscopio, trabajando como en nanómetros. Pensemos la respuesta hacia nuestras preguntas de múltiples perspectivas. O sea, no solo la geología estructural solo va a resolver una parte, la geoquímica solo otra parte. Si nosotros queremos tener una visión más completa de qué es lo que está ocurriendo o en un lugar o de alguna pregunta geológica, necesitamos poder ver más, tener más como ojos observando de distintas áreas. Entonces yo creo que es importante, como nuestro trabajo como geólogos, es poder movernos entre disciplinas, incluso fuera de la geología. Y para terminar, un poco yo creo, como quería mostrar eso reflejado, dar las gracias a ustedes por escuchar, y también con un listado de toda la gente con la cual yo trabajé y colaboré para hacer este trabajo que les estoy mostrando, que además de ser de múltiples universidades y empresas, también son de múltiples disciplinas. Trabajé con mucha gente que es química, gente incluso bióloga, y es gracias al trabajo en conjunto que uno puede ir sacando más respuestas. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Estuvo súper entretenida. Yo confieso que soy uno de los geólogos que le hizo el quite de la geología económica en un momento, pero es bien interesante. Mira, hay algunas preguntas, de hecho, yo tengo unas preguntas mías. Hay una pregunta que dice, pregunta cuál evento se relaciona la presencia de oro de los eventos que tú mencionaste. Sí, el oro se relaciona totalmente con el cobre, va a la par. Yo no trabajé tanto con el oro porque esto es algo así, es súper fome mi respuesta, pero para poder integrar la parte de isótopos con la geoquímica en las pilitas, tuve que hacer exactamente los mismos puntos de análisis, y para hacer los isótopos se cubren las muestras en oro, entonces están todas contaminadas. Entonces yo no pude ver las relaciones entre oro y cobre, pero si uno ve, por ejemplo, las leyes que se encuentran en los sondajes, van de la par completamente, pero no sé dónde está contenido el oro exactamente. Ok. Hola Irene, acá Claudia Fará. Hay otra pregunta que dice que si hay algún intrusivo máfico que se haya visto quizás en sondajes que sería el responsable de los fluidos. No, o por lo menos, o sea, hay algunos intrusivos más diuríticos, o sea, algunos diques más diuríticos, pero son más viejos, pero no se ha visto ningún como responsable que yo podría apuntar con el dedo como, tú eres. No, eso todavía queda en la duda, y yo creo que, o si está, no está muy claro que ese es. Mira, Brian pregunta si puedes comentar acerca de la paragénesis y el zoneamiento de los minerales. Sí, la paragénesis en general es bastante homogénea en el distrito, no que sea todos los mismos minerales, pero que lo que se ve principalmente es que hay una alteración temprana que se ve en casi todo el distrito, principalmente en esta andesita inferior de la formación Punta del Cobre, que tiene que ver con una mineralogía de magnetita y actinolita. Sobreimpuesta a esto, bueno, y también temprano, perdón, vendría a ser esta mineralización, alteración sódica cálcica, que se ve principalmente en albita con un poco de epidota, y ya encima de eso tenemos la paragénesis como la alteración principal, que está relacionado con la mineralización de cobre, que vendría a ser una alteración potásica más bien de alta temperatura, en que encontramos magnetita, gran cantidad de magnetita, biotita, actinolita, feldespato potásico, y los sulfuros de cobre. Y al final encontramos más bien minerales como tipo clorita, junto con un poco de epidota. Ahora es casi imposible hacer una zonación de esta paragénesis. ¿Por qué? Porque un poco este orden que le digo, que es bastante general, se ve como uno puesto encima del otro varias veces. Entonces, diferencia de los porfios, en que se puede ver una zonación muy bonita de dónde se encuentra cada alteración, acá es una ensalada, y además que depende mucho de la litología. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en estos cuerpos como tipo domos dacítico,
la permeabilidad de ese domo es completamente diferente a la de la andesita, entonces eso tiene mucho que ver con qué tipo de niveles de alteración voy a ver o se van a formar. Entonces, en general, la paragénesis se puede súper simplificar de esa forma, pero si uno quisiera como hacer el mismo trabajo que uno hace con los pórfidos, como definirlo súper bien, es muy difícil. Es un trabajo tremendamente desafiante y que yo creo que requiere una tesis por sí sola. Irene, José Cabello pregunta, ¿qué se puede comentar respecto a los diferentes volúmenes de mineralización entre los sectores oriente y occidente del distrito? Hay bastante diferencia, principalmente porque tendemos a encontrar mucho más volumen donde tenemos este tipo de mineralización que sigue como este horizonte permeable, entonces como tipo manto. Entonces, en general, los depósitos que están hacia el oeste, como Candelaria o Alcaparrosa, volumétricamente son mucho más grandes, mientras que hacia el oeste, donde dependemos de las estructuras, nuestras partes como nuestros cuerpos permeables van a ser mucho más pequeños. Entonces vamos a seguir encontrando mineralización bastante significativa, pero un volumen mucho menor que al otro lado. Ahora, en términos de leyes, yo diría que es todo bastante, no es tan diferente. En general los IOCG tienen la supergracia, a diferencia de los pórfidos, que son de alta ley. Entonces pueden ser volúmenes pequeños de cuerpos de mineralización, pero de bastante alta ley. Gracias por la respuesta. Mira, hay una pregunta de Josefa Quiroga que pregunta acerca de cuál podría ser el aporte o la utilidad de la geofísica en la detección y delimitación de los IOCG. Esa es una excelente pregunta, porque se ocupan mucho los IOCG para, o sea, mucho la geofísica para buscar IOCG. Principalmente la magnetometría, porque como son depósitos que tienen mucha magnetita, tienden a tener como una anomalía grande en este sentido. Pero eso sirve mucho para como un poco detectar distritos, pero para detectar cuerpos mineralizados es más complicado porque en el fondo, como les decía antes, como la alteración más temprana también tiene magnetita, pero no tiene cobre. Entonces tú puedes estar viendo anomalías magnéticas donde hay magnetita, pero no cobre. Entonces un poco requiere aplicar como no solamente geofísica, sino más bien como otras disciplinas para poder explorar mejor. Y lo mismo pasa con la conductividad, por ejemplo. Hay una pregunta de Raúl Núñez que pregunta ¿cuál es tu opinión acerca de las edades de renio osmio en calcopirita para la mineralización principal? Y si están cercanas a los 110 millones de años o no. Creo que es renio osmio en molibdenita. Calcopirita o por lo menos yo no he visto, pero sé que se hizo una datación de renio osmio como hace bastantes años, que da pero justo los 115 millones de años. Y yo voy a ser como súper honesta con esta respuesta. Cuando yo entré a trabajar este distrito, estaba como súper incrédula de esa edad, no por el tipo de datación ni nada, sino porque hay muy poca molibdenita. Entonces encontraba extraño como un poco decir como la mineralización principal de cobre ocurrió a esta edad y yo lo veo gracias a este mineral que ocurre muy poquito en el distrito. Pero nosotros rectificamos esa edad ocupando uranio plomo en diques. Entonces, en el fondo, logramos muestrear diques pre-mineralización y post-mineralización hasta tal nivel como de cercanía entre ellos de edad que nos dimos cuenta que pudimos acotar esto exactamente a los como 115 millones de años. Y eso me demuestra que esta edad anterior de renio osmio estaba correcta. Ya, oye, te voy a hacer una pregunta mía, porque hay hartas preguntas de los que nos están escuchando, pero no quiero dejar pasar. Tú dices que estos depósitos están asociados a transpresión, ¿cierto? A los 115, que es la edad. ¿Y eso a qué evento tectónico o geodinámico mayor tú lo estás pensando? Yo estoy pensando que tradicionalmente los periodos compresivos se piensa que son un poquito más jóvenes que eso. Sí, o sea, esta es una edad un poco más antigua. Yo no tengo una super respuesta para esto. Yo, en general, las edades más antiguas que había visto antes de eso eran las de las dataciones de la formación Cerrillos, que ya eran un poco controversiales porque la compresión más fuerte, como nosotros las conocemos, es más bien como los 70 millones de años en adelante. Entonces esto es bastante más antiguo. Yo creo que esto podría ser como el inicio y quizás como simplemente ya empezar a estar cambiando como el ángulo de subducción de la placa porque ya ha pasado suficiente tiempo y está la temperatura un poco mayor, podría irme como con una respuesta como de ese estilo, pero así como una respuesta clara y un poco menos como de
como voladura, no tengo, y creo que es un tópico en el cual estoy trabajando en este momento. Así Ya. que eso queda para más adelante. Ah, ya, la ok. respuesta. Pero ¿sería algún tipo de periodo inicial a la separación Sudamérica-África o algo así? Mira, eso ha sido como que se ha propuesto, que de hecho hay autores que han propuesto que estas edades de compresión, que no solamente se ve acá, porque de hecho en la zona de Mina Justa, eh, en Perú también se propone que la administración ahí es compresiva y ahí sí se asocia la apertura del Atlántico. Se asocia como a ese hito. Irene, Álvaro pregunta si hay alguna anomalía de uranio en la geoquímica. No, yo pensé que iba a haber más uranio, no hay mucha, pero tampoco hice como un trabajo exhaustivo fijándome solamente en uranio, pero sí, no, así como a primera vista no fue un mineral que me llamó la atención como por sus altas concentraciones. Ok. Y Nicolás Hansen pregunta cuáles son los minerales que están en las vetas, si hay cuarzo y si hay estudios de inclusiones fluidas. Hay poco cuarzo. El cuarzo que hay como que no tiene esa textura que se necesita para hacer buenas inclusiones fluidas, pero sí se ha hecho. Hay algunos estudios que hizo Marchik y Fonboté, que lo pueden encontrar en su paper del año 2001, en que vieron algunas inclusiones fluidas para determinar temperaturas y un poco algunas salinidades. Ahora, hacer inclusiones fluidas en general en IOCG es bastante desafiante porque en general tienen poco cuarzo, entonces estas vetas tienen principalmente como, están compuestas por la alteración principal del distrito, que es magnetita, actinolita, biotita, feldespato potásico y sulfuros como calcopirita y pirita, y en algunas zonas hay pirrotina, pero hay poco cuarzo. Juan Silva pregunta que según lo que has visto, ¿cuál es el modelo genético que te queda? Ya. Igual yo me voy a pegar a la respuesta que yo creo que no hay un modelo genético para los IOCG en general. Más, para este IOCG en particular en Candelaria, el modelo genético que yo me quedo es que este es un tipo de mineralización magmático hidrotermal, pero a diferencia de los porfios, el magma que está como que contiene estos metales en su fase en su fase volátil o en su fase de fluido, es de una asignatura más máfica que, por ejemplo, los porfios. Y yo creo que eso hace la mayoría de la diferencia. Y lo otro que es muy importante es que en el fondo, a diferencia también de los porfios, me encanta hacer siempre la analogía con los porfios, es que en este caso las estructuras son esenciales. En el fondo, si yo tengo este cuerpo magmático en profundidad, y así un poco como que este es el modelo que yo tengo en la cabeza, este cuerpo magmático puede estar juntando fluidos que estén enriquecidos en metales, que estén enriquecidos en azufre, en cobre y en hierro, pero necesitan en el fondo como una pasada o un camino para poder subir. Y por eso son tan importantes las fallas. En el fondo las fallas son como estos pasadizos que están ocupando los fluidos para poder moverse. Entonces, recordemos que en este caso la roca huésped ya tiene 15 millones de años más que la mineralización. Entonces, es muy importante que exista la permeabilidad para que los fluidos puedan ascender. Yo, en términos del modelo genético, por lo menos de Candelaria, le quito importancia a la parte de los fluidos de la cuenca. Yo creo que hay una asignatura, pero que le doy una importancia bastante baja. Y en términos como el modelo IOCG, como general, como mencionaba, lo que está siempre presente es la parte del magmatismo máfico. Entonces, pareciera ser que se involucra más la corteza inferior, que se involucra más, como incluso el manto, en cómo formamos este tipo de depósitos. Oye, te estamos sacando el jugo acá. No hay problema. Hay un montón de preguntas. Y aprovechando que mencionaste el tema de las fallas, la pregunta de Felipe va a ir después, pero voy a insertar la pregunta de Oscar, que pregunta acerca de la falla que separa los segmentos occidente y oriente, si es infería y cuál es la participación que tiene en el emplazamiento de los cuerpos mineralizados. Las fallas en general que separan, no hay tanta diferencia entre las fallas. De hecho, las fallas, si uno se pone a ver las fallas como que hay mapeadas entre el oriente y el occidente, son básicamente, son súper similares, no es que como que cambie el estilo de fallas entre un lugar y otro. Lo que cambia es el espesor de tu horizonte permeable. Entonces, hacia el oeste, pareciera ser que las fallas no tienen tanta importancia, porque en realidad la mineralización no tuvo que quedarse en las fallas, sino que pudo subir
el fluido pudo subir y encontrar este horizonte permeable y precipitar sus minerales ahí. Entonces, en realidad, el rol de las fallas es más importante al este, porque este horizonte permeable no está. Entonces, pareciera ser que, o sea, se ve como que toda la mineralización está hospedada en fallas, porque en realidad ese es el espacio que prefiere el fluido mineralizador. Versus hacia el oeste, que como tenemos este horizonte permeable, para el fluido es mucho más amigable ir a precipitar ahí que quedarse como un espacio apretado como en una falla. Entonces, en realidad, en términos de falla, no hay grandes diferencias entre un lado y el otro. Ya, mira, antes de la siguiente pregunta que la va a leer Claudia, aprovechando que hablaste de lo de la permeabilidad, me fijé que en algunas de las secciones que tú mostraste fue una impresión, en parte de los dibujos, pero me dio la impresión que había un estrato, una capa impermeable por sobre las áreas mineralizadas. ¿Eso es así? Sí, sí, de hecho puedo ir de vuelta, ay, ¿cómo voy para atrás? Ahí. Para mostrar lo que estás viendo, estoy muy fome mostrando la pura diapo final y respondiendo preguntas. Ahí, ya. Claro, de hecho, no sé si, esto es una parte que es muy interesante, porque no se sabe si es como una capa impermeable exactamente o es como un buffer. En el fondo, también esta capa como volcano sedimentaria, como les decía, también tiene estratos sedimentarios adentro, y incluso hay trabajos anteriores al mío que han como identificado estratos como calcáreos metidos entre medio. Entonces puede ser que en realidad lo que estamos viendo es un efecto como buffer, más que una capa completamente impermeable. Pero además de eso, encima de este cuerpo como volcán sedimentario hay otra andesita que también es más impermeable y que de hecho, si se fijan acá, esto rosado, que son estos domos dacíticos, este domo dacítico casi nunca tiene mineralización adentro, a menos que esté como brechizado o roto, porque también funciona como capa impermeable. Entonces, es un poco como una mezcla entre las dos cosas. Okay, gracias. Irene, vamos a abusar un poquito de tu tiempo, va a hacer algunas preguntas más, y entre ellas vamos a la de Philippe Ruidó, saludos para él desde acá, y él quiere saber si las anomalías de isótopos de azufre son distintas entre la firma magma hidrotermal y los fluidos externos, si es así como ayudaría a descubrir otros IOCG. Sí, es diferente, porque de hecho cuando es de fluidos externos tiende a tener asignaturas más positivas, entonces ya como lejos del cero, mientras que si de una asignatura como magmática hidrotermal, tiende a estar alrededor del cero, como al -1, al 1, que es un poco lo que vemos en el caso de acá en el distrito. Ahora es difícil ocupar eso como así una super herramienta de exploración, porque claro, lo que yo les estoy mostrando acá es un trabajo como medio exhaustivo que se hizo en Candelaria, pero hay otros depósitos IOCG que tienen como este rasgo como de fluido externo mucho, mucho más fuerte, y que no implica eso de que el depósito sea como no viable o no interesante. Entonces yo creo que ocupar los valores de isótopos de azufre nos ayuda como si hacemos un trabajo detallado para entender, pero yo no lo promocionaría como una herramienta de exploración. Ok. Marco Domínguez pregunta si hay una relación entre la especularita y la mineralización de cobre. Sí, totalmente. La especularita tiende a ser tardía. Entonces nosotros lo que vemos es que la mineralización principal ocurre de la mano con magnetita, y si uno como sube en el sistema tiende a aparecer más especularita, y también las vetas más tardías tienen especularita. Ahora, algo que no mencioné acá, como en honor al tiempo, es que además en estos depósitos IOCG, no solamente este, sino que en general se encuentra otro mineral que a mí me costó años aprender a pronunciar, que se llama musquetovita, que de hecho es especularita reemplazada por magnetita. Entonces, y nosotros vemos eso harto en el depósito. Y eso es un indicador interesante, porque en el fondo nos dice que en un momento había hematita temprana, que luego cambia las condiciones redox y es reemplazada por magnetita. Entonces, definitivamente sí, tiene mucho que ver con la mineralización y tiene mucho que ver con la parte como de la asignatura redox, que no hablé mucho de eso en esta charla, pero que vemos acá en el distrito, que es sumamente importante también. Para terminar, Alexis Moreira agradece tu presentación y comenta que, según estudios realizados, han encontrado evidencias de más de un evento de mineralización. Y quiere saber cuál es tu opinión sobre la génesis de la mineralización del depósito IOCG, El Espino, en la cuarta región, por favor.
Ay, amo el espino porque yo hice mi memoria de título allá, así que, pero eran otros tiempos, y estaba en la escala distrital solamente y no había bajado al mundo de lo que es sondajes o el microscopio, así que tengo como me queda todavía eso pendiente. El espino a mí me encanta porque encuentro que es como otro ejemplo de IOCG que probablemente se formó también en un ambiente transexpresivo, y de hecho eso fue un poco lo que yo vi a través de mi memoria de título. También hay edades, dataciones que se han hecho que un poco reflejan eso. El término de la milicización y la paragénesis es bien parecida a lo que vemos acá. Hay una fase temprana de óxidos de hierro con actinolita que no tiene milicización, después una que tiene milicización, etc. Pero no podría responder si es que se ve esta cosa como media episódica, como de superposición de eventos, pero si mal no recuerdo, mira, de hecho no voy a responder, hay un paper de la Gloria López del 2014 en Millennium Deposita que trata sobre el espino, y yo creo que ella tiene la respuesta en su paper, así que voy a dejarlo mejor como que vean la respuesta antes que yo me pegue un carril. Siempre buena estrategia esa, derivar al paper. Para sacar. Claro. Oye, Irene, mira, no queremos abusar de tu tiempo. Sí, me tengo que ir Ya, yendo. sí, ya habíamos conversado antes que tenías tiempo limitado. Hay varias preguntas más, causó mucho interés tu presentación. Mucha gente te manda saludos, te felicita por la charla, que estuvo muy, muy entretenida e interesante. Y bueno, todos saben, nosotros esta charla la estamos grabando y la vamos a subir a nuestras redes sociales, en particular el sitio de Facebook, el grupo Facebook que se llama Ciclo Geológico. También ahí está en el chat todas las indicaciones de nuestras redes sociales, y también en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube oficial del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, que se llama Departamento Geología UChile. No muy creativo, pero se entiende. Y recordarles, ustedes pueden también seguir nuestra otra iniciativa de difusión de ciencias de la Tierra, que es el programa radial Rocadicto. Ahí está en el chat toda la información. Así que bueno, muchas gracias, Irene, por la presentación. Muchísimas Gracias por la gracias invitación. a todos. Estuvo Tal muy vez entretenido. Oigan, si quieren, voy a dejar mi mail en el chat, así que si tienen más preguntas, les voy respondiendo por ahí, si les parece, ¿ya? Ok, mira, lo otro también que pensé es que como posteamos esto en redes sociales, y en todas las redes sociales hay sección de comentarios, tal vez ahí se puede continuar un poco. Nosotros cuando grabamos la presentación queda grabado el chat con las preguntas, así que podemos poner a disposición eso también. Ya, buenísimo. De nuevo, gracias por la invitación, estuvo muy entretenido. Ya, muchas gracias a ti y a todos los presentes, así que bueno, estén atentos, nos vemos el otro miércoles con otra charla en el ciclo geológico. Los recuerdo, en el sitio geológico nosotros también promocionamos otras charlas de otros ciclos amigos, que hay bastantes por ahí, tanto de Chile como de otros países de Latinoamérica.